Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer unos versículos, vamos a orar y vamos a entrar al mensaje el día de hoy. Quiero decirles que mientras preparaba el mensaje el día de hoy sentía una reverencia muy profunda por el hecho de que vamos a hablar el día de hoy de la cruz, vamos a hablar de la crucifixión. Y sabes, le decía a Andrea que siento que hay tantas cosas que pudiéramos hablar de la crucifixión, pero en particular hoy vamos a tener un enfoque en particular. Así que, ¿qué les parece si para honrar la palabra de Dios nos ponemos de pie? La voy a leer en voz alta, oramos y entramos al mensaje el día de hoy. ¿Está bien? Voy a leer Juan 19 a partir del versículo 18 y dice, presta atención a lo que voy a leer. Si no traes tu Biblia, lo voy a leer en voz alta. Si traes tu Biblia, síguelo ahí conmigo. Juan 19, versículo 16 dice: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús y él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado el lugar de la calavera, hebreo Gólgota. Ahí lo clavaron en la cruz. También lo crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El rey. Y dice, el lugar en donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Y me encanta porque el evangelio es para todas las naciones. El evangelio de Jesucristo es para latín, para hebreos y para griegos, para todos aquellos que pasen por este suceso puedan saber que la cruz y este letrero de Jesús aplica para mí, en mi propio lenguaje, en mi propio contexto. Entonces los sacerdotes principales se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción y ponle el rey de los judíos por una que diga: yo soy el rey de los judíos. Porque los religiosos querían hacer a Jesús exclusivo. Ellos no creían que el Mesías era accesible a todas las naciones, voy a decirlo entre comillas, a los paganos. No, el Mesías venía con la raza judía. Y entonces ellos eran tan celosos de eso que querían cambiar un letrero que era tan inclusivo. Un letrero que incluía a todas las culturas y a todo aquel que viera ese letrero. Pero Pilato dijo: no, lo que escrito está y así quedará. Versículo 23. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo de una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Y con esto se cumplió una escritura que dice: repartieron mis vestimentas entre ellos y tiraron dados por mi ropa. Así que esto fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús y la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena, muchas Marías. Y cuando Jesús vio a su mamá María, su mamá en la carne, al lado del discípulo Juan, el discípulo que él amaba, Jesús le dijo a María, su mamá: apreciada mujer, ahí está tu hijo, hablando de Juan. Y luego le dijo a su discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Algunos no han entendido qué significa eso. ¿Cómo que le está entregando a Jesús a Juan? Le está diciendo: ahí está tu madre, y a María le está diciendo: ahí está tu hijo. Pero lo que está sucediendo aquí es algo muy tierno y lo contesta el siguiente versículo. Dice: y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Lo que está pasando es que Jesús le está diciendo a Juan: Juan, cuida a mi mamá como si fuera tu propia mamá. Y mamá, confía en Juan y en su cuidado como si fuera tu propio hijo. ¿Sí? Y entonces la respuesta a esto es que Juan llevó a María a cuidarla a su propia casa, nos lo dice la Biblia. Y dice el versículo 28, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había ahí una vasija de vino agrio, y así que mojaron con una esponja de vino y la pusieron en rama y sopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Digo, todo está cumplido. Esas fueron las palabras de Jesús. Y dice: entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El mensaje del día de hoy lo titulé: en la cruz, la pieza faltante. En la cruz, la pieza faltante. Vamos a orar. Señor, háblanos, habla nuestro corazón, produce un asombro por lo que tú hiciste en la cruz el día de hoy, en esta tarde, mientras compartimos este mensaje. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Puedes aplaudirle a Jesús por su obra en la cruz mientras tomas tu lugar.
Y vamos a hablar de la pieza faltante. Hace unas 3 semanas, pues para los que no saben, Andrea y yo tenemos una bebé y ya va para los 2 años. Oren por nosotros, va a entrar a los terribles 2. Ya vemos algo de eso y sí, pues oren por nosotros. Y le mandaron comprar mi cuñado y las primas pues de área mandaron comprar un juguete de Frozen, ¿verdad? A través de Amazon, y era un juguete que no es nuevo. Lo de Frozen es nuevo, pero es un juguete que yo creo que todos lo reconocen de su infancia, y es este juguete que es una base que le pones como que unos cubitos y con un martillito vas tumbando los cubitos, y el que al final se le caen todos los cubitos pierde, ¿no? Entonces tienes que ir con mucho cuidado tirando cada uno de estos cubitos. Así que llegó esa pieza, armaron los cubitos y faltaba una pieza, faltaba el martillo. ¿Quién se le ocurre? O sea, esa es la pieza principal del juego y se les olvidó ponerlo en el empaque como tal. Así que tuve que ir a una ferretería a comprar un mazo de verdad, no se crean. Pero faltaba la pieza más importante. Si no sé cuánto les ha tocado que compras algo y resulta que le falta una pieza y es demasiado frustrante, o compras algo, ya lo tienes ahí, pero no tiene baterías incluidas y chin, ¿verdad? No lo puedes usar, tienes que ir a conseguir unas baterías, no lo puedes usar en el momento, y es una frustración cuando experimentas este momento que voy a llamar de la pieza faltante, cuando tienes algo que está incompleto, que le falta solo algo que no lo hace funcionar. Puede ser una pieza pequeña, pero fíjate bien, a veces esas piezas pequeñas evitan que podamos hacer funcionar todo lo demás. Y yo quiero pensar esta ilustración en nuestras vidas, ¿sabes? Porque yo creo que a veces en nuestras vidas puede ser que haya una pieza faltante, y ¿sabes? Tú y yo podemos decir, bueno, pero es mínima esa pieza. Pero aunque sea mínima, si falta una pieza, esta pieza faltante tiene la capacidad de hacer que no podamos funcionar completamente. Tú puedes tener la maquinaria más grande, el equipo más grande y más elaborado y más profesional, pero si falta una pieza, por más que tengas, no lo vas a hacer funcionar. Nos pasaron así los temas técnicos con los que de repente lidiamos mientras hacemos iglesia también en línea. Hace 2 semanas, ¿verdad? Teníamos el proyector, teníamos los micrófonos y, ¿sabes? Nos faltaba el cablecito que va a la luz. Sí, un solo cable y no podemos hacer funcionar todo el proyector como tal. Y luego teníamos el micrófono, pero no teníamos el stand. Sí, no puedes poner el micrófono sin un stand, y ahí lo pusimos en una mesa, y bueno, los del Zoom nos dijeron, no sería tan padre. ¿Cómo una pieza puede hacer tanta diferencia y frenar nuestras vidas como tal? Y sabes, yo creo que como humanidad, de alguna manera, todos estamos conscientes o todos percibimos que hay una pieza faltante. Lo puedo ver a lo largo de toda la historia de la humanidad. Puedo pensar en las culturas prehispánicas, por ejemplo, cómo ellos tenían estos rituales y estos sacrificios y estas actividades en las que ellos tenían que ofrecer cosas a los dioses. ¿Por qué? Porque de alguna manera siento que ellos percibían que había algo pendiente y que de alguna manera necesitaban el favor o el perdón o la misericordia de los dioses. La pregunta es, ¿quién les dijo que hacía falta algo como tal? ¿Sí? No, ellos no tenían Facebook, ellos no tenían ese amigo religioso que les hacía saber todos los pecados todo el tiempo, que les decía, huele paganos, pecadores, se van a ir al infierno, si mueres el día de hoy vas a arder o vas a estar en la presencia. No, los aztecas no tenían ese amigo en Facebook, y como quiera percibían que algo hacía falta. Y si nos vamos dices tú, bueno, pero es que ellos eran bárbaros, no tenían mucha sabiduría ni mucho conocimiento. Si nos vamos a la temporada de la historia de la humanidad de la iluminación, los filósofos y el nacimiento del pensamiento y el conocimiento, ¿sabes qué los llevó a tener esta hambre y este deseo por conocer más? Yo creo que era que ellos sabían que había algo incompleto y que necesitaban descubrir más cosas, que necesitaban llegar a nuevos conocimientos. Si ellos no tuvieran ninguna pieza faltante, se hubieran quedado como estaban. Pero yo siento que ellos sabían que nos hacía falta algo. Y lo pienso también esto en nuestros días. Yo creo que todos sabemos que las cosas no están como deberían de estar. Muy dentro de nosotros sabemos que las cosas deberían de ser de alguna manera y que actualmente no están funcionando. Cada protesta, cada marcha, cada movimiento que tiene un hashtag al principio nos hace saber que todos como seres humanos sabemos que las cosas no están como deberían de estar. Hace falta algo, hay una pieza
faltante. Y sabes, Jesús está en la cruz del Calvario, Jesús está colgado en este madero, Jesús está en su último momento de vida en la tierra, en su carne, antes de entregar su espíritu. Y Él hace una expresión muy interesante y Él dice: todo se ha cumplido, todo se ha completado. Jesús habla de que algo ahora está completo, como haciéndonos saber primero esta verdad de que sí había algo incompleto, de que sí había algo pendiente, de que sí hacía falta algo. Pero en la cruz Jesús dice: hey, esto que faltaba cumplirse, esto que faltaba completarse, se ha cumplido en este momento. Y lo hace en voz alta para que todos nosotros y todos los que estaban presentes en la cruz del Calvario fueran testigos de que algo se acababa de completar. Y eso es lo que yo quiero hablarte el día de hoy. ¿Qué está cumplido? ¿Qué es lo que se completó? ¿Qué es lo que fue consumado, perdón? Y esta palabra, consumado es, o todo está cumplido, tiene una palabra muy interesante en su idioma original que es griego. Y viene de la palabra tetelestai. Di conmigo, tetelestai. Al rato que vayas a comer, dile a tu amigo: hey, yo sé griego, a mí me enseñan en mi iglesia griego. ¿A ti no? Ah, ok, ven a Central. Hashtag somos Central, tetelestai. Y esta palabra tetelestai es muy interesante porque es muy diferente a como nosotros entendemos el significado de las palabras. Tú y yo pensamos: árbol, ¿cuál es el significado? Objeto y es una palabra tal cual que da el significado. Pero esta palabra en griego no solo da un significado, sino como que da una serie de significados que amplifica la profundidad y la intensidad de esta palabra. No pudiéramos resumir con una sola palabra. Un hombre, un pensador, un predicador muy famoso en la historia de la iglesia, fíjate lo que dijo de la palabra tetelestai. Dijo: un océano de significado en una gota de lenguaje. Este hombre dijo: tetelestai es un océano de significado en una gota de lenguaje. Y yo el día de hoy, de todo este océano de lenguaje, quiero que veamos 4 cosas que fueron completadas, que fueron quitadas esas piezas faltantes. Así que hay 4 piezas faltantes que quiero resaltar que Jesús cumplió en la cruz, y voy a enumerarlas por 4 puntos, y este es el mensaje del día de hoy. ¿Está bien? ¿Alguien está contento? ¿Alguien está emocionado? Hay tanto sucediendo en este momento de la cruz. Y sabes, la Biblia enseña que Dios tenía, por decirlo así, de esta manera, ciertas exigencias. Dios esperaba algo de nosotros como seres humanos. Estas 4 elementos o 4 piezas, que honestamente, dando ya el spoiler de todo el mensaje, son 4 piezas que nunca pudimos llenar ninguno de nosotros. Y la pieza número 1 que la Biblia dice que Dios demandaba de cada uno de nosotros es, número 1, ponle ahí, la primera pieza es santidad. Ahora, yo sé que si estoy hablando de santidad, algunos ya están poniendo nerviosos, así como que ya van a empezar a tirar piedras, ¿verdad? A mí no me gusta tirar piedras, porque en la Biblia los que tenían piedras en las manos eran los fariseos. Sí, Jesús dijo: y si tú no tienes pecado, suelta la piedra. Así que yo prefiero soltar piedras que tirar piedras, ¿ok? La Biblia nos muestra que desde el principio de los tiempos, Dios le mostró a los primeros hombres de la fe que Dios demandaba de su pueblo santidad. Dios quería santidad. Dios exigía santidad, y ahora es una palabra muy ambigua. ¿Qué es santidad? Así que Dios con Moisés lo hizo muy específico y dijo: ¿quieres saber qué es santidad? Ahí te van unos cuantos mandamientos, y le dio la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés vienen 613 mandamientos, ¿ok? Que no eran 10 mandamientos. En el catecismo a mí me enseñaron 10 mandamientos, a mí también, pero realmente los 10 mandamientos son el corazón de la ley. La ley completa son 613 mandamientos. Y Dios dice: ¿quieren vivir en santidad? ¿Qué es lo que yo espero de ustedes? Ahí les van 613 mandamientos de cómo debes de actuar, cómo debes de comer, cómo debes de vestirte, cómo debes de caminar, cómo debes de respirar, cómo debes de pensar, cómo debes de hablar, cómo debes de dormirte, cómo debes de levantarte. Literal, toda una vida resumida en 613 mandamientos. Ahora, ok, me estoy yendo muy así al extremo, 613, vamos a pensar en 10 mandamientos. Sí, por ejemplo, los 10 mandamientos dicen que no codiciarás, o sea, no desearás los bienes de alguien más con un corazón codicioso. O por ejemplo, que tú nunca mentirías o chismearías de alguien más, no levantarás falso testimonio contra alguien. Llevo 2 mandamientos de 10, ¿ok? Tercer mandamiento, por ejemplo, honrar a tus padres como tal, dice la Biblia. Llevo 3 de 10 mandamientos. ¿Cuántos de aquí ya fueron descalificados de la lista? El predicador levantó la mano primero. Ok, 2. Ok, llevamos
3 y faltan 610, ¿verdad? Entonces claramente la Biblia nos hace saber a cada uno de nosotros que no hemos podido llegar al estándar de santidad que Dios esperaba de cada uno de nosotros, ¿ok? La Biblia lo dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, no han cumplido el estándar o la meta gloriosa a la cual Dios los ha llamado. Tú y yo fuimos creados y llamados con un propósito, ¿sabes qué? Pero no viene la pieza, el martillito de nuestra vida de santidad falta. Por lo tanto, no podemos funcionar como deberíamos. Y ¿sabes? Esta pieza en particular, esta pieza faltante, produce algo en cada uno de nosotros. Y quiero decirte en lo práctico que esta pieza que nos falta, ¿qué produce? Produce que tú y yo nos esforcemos mucho en nuestras apariencias. Como yo sé muy internamente que yo no he dado el kilo, que yo no he dado ese estándar, que yo no he llegado ahí, naturalmente siento la necesidad de aparentar que soy una buena persona, de aparentar que soy una persona buena onda, tolerante, buena vibra, súper chido, súper de que yo ayudo a todos, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, ¿verdad? Yo vivo mi vida dejando a todos en paz, puro respeto, y como que soy tan buena gente yo, ¿verdad? Yo creo que cada quien debe hacer lo que cada quien quiere, mientras no lastimes a alguien. Y yo le preguntaría a esa persona: ¿y tú has lastimado a alguien alguna vez? ¿Verdad? Culpable. Todos de alguna manera somos hallados culpables cuando nos comparamos al estándar de esta pieza de santidad. Y a mí me llama la atención porque nos esforzamos tanto, y sobre todo nuestra querida ciudad regia, ¿verdad? Somos muy dados al tema de las apariencias, de vernos bien, de que opinen bien de mí, de que mi Instagram sea, te la volaste, ¿verdad? Y quiero aparentar que soy un tipo de persona, porque no vaya a ser que descubran que soy un pecador, ¿verdad? La palabra horrible que nadie quería que dijera y ya la dije. Y me llama la atención. Todos creemos que somos buenos. Si yo saliera ahorita a la calle, sacara el micrófono y hiciera una encuesta y le preguntara a la gente: ¿tú eres una buena o mala persona? Todos son buenas personas realmente, de acuerdo a la opinión de cada uno. La pregunta y el misterio es de dónde salen los criminales, ¿verdad? O sea, nadie tiene idea, porque todos son buenas personas y los criminales, no sé, bajaron del cielo, no sé de dónde salieron de la tierra, no sé, ¿verdad? Estoy seguro que a un criminal, un día antes de cometer el crimen, si le preguntara si es buena persona, seguramente te diría que sí es buena persona. Vi una noticia esta semana de un ladrón que agarraron, era un chavito, y la abuelita y la mamá abogaron por él y dijeron: sí roba, pero es buen muchacho, ¿verdad? Y dije: wow, esto es material para una prédica, ¿no? Y mira, aquí lo estoy usando. ¿Sabes? La realidad es que esto nos falta a todos nosotros. Y si existiera sobre la faz de la tierra personas que en efecto tienen esta pieza, no les falta santidad, que son el modelo por excelencia de santidad, entonces Jesús hubiera venido a la tierra y hubiera dicho: hey, humanidad, aprendan de ellos. Hey, humanidad, síganlos a ellos. Hey, humanidad, úsenlos a ellos como modelos a seguir. Y Jesús hubiera apuntado a ellos y se hubiera ido otra vez al cielo. Pero el hecho de que Jesús tuvo que morir en la cruz nos deja saber que efectivamente no había nadie que pudiera representar ese lugar más que Jesús. Solamente fue la persona que pudo modelar esta pieza. La primera definición de Tetelestai es esta: un cordero perfecto siendo sacrificado. En la cruz, Tetelestai significa un sacrificio de un cordero santo, de un cordero perfecto. Y sabes, Jesús es el que cumplió esa pieza. Tú y yo no podíamos presentar ante Dios santidad, pero Jesús hizo esa pieza posible a través de su vida y la entregó en la cruz del Calvario. Esa es la primera pieza. Pieza número 2 está titulada así: la deuda, ¿ok? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, no solo nos muestra que personas no estaban dando el kilo, que no estaban cumpliendo el estándar, también nos muestra que el pecado tiene consecuencias y que el pecado tiene un precio que pagar. Dios no es corrupto. A nadie nos gustan las autoridades corruptas. Yo creo que aquí nadie diría: ay, a mí sí me encantan, por favor, yo quiero votar por el político más corrupto que yo pueda. Nadie quiere corrupción, nadie ama la corrupción, aborrecemos la corrupción, se ha aborrecido desde siempre, y por alguna razón esperamos
esperamos que Dios pase por alto los pecados y las transgresiones de la humanidad, como si Dios fuera un juez corrupto. Pero Dios es un juez justo. Y entonces Dios no es como el maestro que le llevas un regalito y se hace de la vista gorda. Dios no es como esa autoridad que pues pasas algo por abajo de la mesa y Dios dice, bueno, está bien. O Dios no es como ese tío o papá buena onda que se voltea y dice, bueno, hazle como que no me di cuenta. Porque Dios es un Dios justo. Y todos nuestros errores, por los que no llegamos al kilo del estándar de la santidad, tienen un precio pendiente. Voy a decirlo así, tienen una deuda. Y a nadie le gusta estar en deuda. Yo no conozco a nadie que diga, amo las deudas. De verdad, cada día anhelo dormir pensando en los números rojos de mi cuenta y me duermo en paz. Es más, los imprimí y los pongo en el techo para despertarme y verlos y tener un buen día viendo mis números rojos, como la sangre de Cristo. No. Si a nadie nos gustan las deudas como tal. Y de hecho genera mucho estrés saber o sentir que tenemos algo pendiente, una deuda. Y sabes, cuando tú y yo tenemos esta pieza faltante, la pieza de la deuda, cuando sentimos que estamos en deuda, ¿sabes qué produce en nosotros? La necesidad de hacer obras o buenas acciones. Cuando tú y yo sentimos que nos falta algo, que estamos pendientes con Dios, es cuando somos impulsados a querer ayudar, a querer ir más a la iglesia, a servir a Dios, a portarme bien. Ya hago un fuerte énfasis en la moral y en el buen comportamiento, porque realmente muy dentro de mi corazón siento que estoy pagando algo. Sí, porque siento que estoy pagando algo, porque siento que tengo una deuda y mi manera de pagar. Y sabes, a veces hacemos expresiones así incluso, oh Dios, ¿cómo he de pagar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos pagar algo que por hecho estamos dando por hecho que sentimos una deuda pendiente. Y sabes, la segunda definición de tetelestai, primero es un cordero santo, perfecto, siendo sacrificado, y la segunda definición es deuda cancelada. Jesús en la cruz del Calvario ofreció su vida siendo un cordero santo para que tu deuda y mi deuda, todo aquello que teníamos pendiente y en números rojos con Dios, todo aquello que nos hacía acercarnos con vergüenza, sintiendo que no íbamos a dar el estándar, que íbamos a acercarnos con vergüenza a Dios, Jesús dice que en la cruz del Calvario canceló esta vergüenza, esta deuda, de tal manera que tú y yo podemos estar a saldos en tablas delante de Dios. Y esto quiere decir que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos podemos acercar libres. Esta pieza produce libertad, produce confianza, porque Jesús canceló la deuda como tal. Ahora, Jesús no solo cumplió esta necesidad de alguien que viviera en santidad, y no solo cumplió este estándar de que alguien tuviera que pagar la deuda, lo voy a decir así, Jesús fue la persona que sí tenía el capital suficiente para saldar la deuda. Él era la persona. Y el hecho de que, otra vez, de que Jesús haya tenido que pagar la deuda nos muestra que no había nadie más que pudiera haberlo hecho. Si no, Jesús hubiera invitado a otros a pagarlo como tal. Pero tuvo que haber sido Jesús, porque no había manera de pagar esta deuda. Punto número 3, esta otra pieza que Dios exigía de alguna manera de nosotros, es obediencia. Obediencia. Y sabes, la realidad es que creo que todo va de la mano. Pues si sabemos que no hemos cumplido el estándar y que no hemos dado esa milla, por ende quiere decir que no hemos obedecido como deberíamos. Sí, y mira, aquí está el primer culpable levantando la mano con el micrófono en la otra mano. Si no hemos cumplido esto, y sabes, llama mucho la atención que Jesús, siendo Dios, literalmente Él siendo Dios, vino a la tierra y con una actitud humilde de servicio y de obediencia se sometió a la voluntad de Dios y vivió una vida de obediencia perfecta. Sí, esta pieza faltante, cuando tú y yo sabemos que nos falta este tema de obediencia en nuestra humanidad, ¿sabes qué produce? Soberbia. Produce soberbia. ¿Sabes por qué? Cuando yo sé que yo no he sido obediente, me siento mal, y cuando me siento mal, mi lógica no es obedecer. Por alguna razón mi lógica es mejor aborrecer las autoridades y decir, yo no necesito a nadie, yo no necesito que nadie me esté diciendo cómo vivir, yo no necesito que nadie me esté juzgando, yo no le rindo cuentas a nadie, yo soy mi propio rey, yo me manejo mi propia vida como yo creo que debo de vivir la vida, yo soy mi propio Dios.
Sí, entonces hay una actitud hacia las autoridades y sabes, queremos vivir esta vida libre en el sentido, yo no estoy hablando de esclavitud como tal, estoy hablando de una actitud de libertinaje, porque Jesús nos vino a ser libres, ¿sí? Pero cuando no tenemos esta pieza y no la reconocemos en Jesús, queremos ser nuestro propio Señor y nuestro propio Dios. Por eso estos coaches populares actuales son tan famosos, ¿verdad? Dice la frase mágica: ¿quieres ser tu propio jefe y que nadie te trabajar para nadie? ¿Quieres trabajar para ti mismo? Pues claro, ¿quién no quiere trabajar para ti mismo? Bueno, págame y tú vas a ser libre financieramente, y pues el único libre financieramente es el coach, ¿verdad? Pero son tan famosas estas como que escuelas y estas ideas porque apelan a esta necesidad de nosotros de sentir que no necesitamos obedecer a nadie. Y yo aquí no estoy predicando de que entonces el resumen del día de hoy es obedece. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no lo hemos hecho y que no tenemos esa pieza en nosotros mismos. Pero sabes, Jesús, siendo Dios, Él pudiera decir: yo no obedezco a nadie, yo no me someto a nadie, yo soy mi propio jefe y soy mi propio Dios, porque sí lo era como tal. Y aún siendo Jesús, Él se sometió a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que Jesús decía: yo no hago nada sino lo que el Padre me indica, yo no digo nada sino lo que el Padre me indica. Y una vez dijo: tengo tantas cosas que decirles, tengo tantas ganas de decirles tantas cosas, pero yo no hablo por mi propia cuenta. Y sabes, Jesús dijo: tengo una voluntad. En el Getsemaní le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Yo no quiero pasar por eso, esa es mi voluntad de Jesús. Pero terminó orando: pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Qué está diciendo Jesús? Aunque yo tengo deseos, como quiera yo los estoy sometiendo en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Entonces voy a decirlo de esta manera: Jesús fue la pieza de obediencia que a ti y a mí nos faltaba. Y cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Jesús se ofrece como esa pieza que nos hacía falta, diciendo: Padre, aquí estoy como un cordero perfecto. Padre, aquí estoy como la persona que tiene la capacidad de saldar la deuda. Y Padre, aquí estoy como la persona que cumplió toda obediencia. Ahora, Jesús tomó esta actitud, y yo te quiero ir guiando hasta el final de este mensaje con esta idea, y espero que conmueva tu corazón como lo hace conmigo. Jesús lo hizo así. La pregunta es: ¿por qué? ¿No? O la pregunta más bien es: ¿para qué? O sea, ¿para qué Jesús tenía que hacerlo así? ¿Para qué Jesús tenía que someterse completamente a la voluntad del Padre? Y sabes, la Biblia dice algo que a lo mejor suena muy ambiguo, pero lo voy a especificar, y esto creo que va a impactar nuestro corazón. La Biblia dice que Jesús vivió así para darle la gloria a Dios. ¿Okay? Ahora tú y yo decimos: dale gloria a Dios, dale un aplauso, y pues para nosotros darle gloria a Dios así, ¿no? Pero cuando decimos darle la gloria a Dios, gloria significa peso. Quiere decir que Jesús está dándole al Padre el peso que el Padre merece, el peso de significancia, de importancia, de dignidad, ¿sí me explico? Y Jesús está dándole gloria. Y en Juan 17, léelo en casa, Jesús dice: Padre, te he glorificado y te he dado gloria con mi vida, te he dado gloria con todo lo que he hecho. Y Jesús le dio gloria al Padre con su vida, con su santidad, con su sacrificio y con su obediencia. Pero este es el punto número 4. Este es el punto número 4 de la definición de Tetelestai. ¿Ok? Y este es el cuarto faltante, la pieza faltante. Y quiero hacértelo, mira, si lo estás apuntando, si estás tomando notas ahí en Zoom, el punto número 4 le puse el faltante en el cielo. Y quiero que pensemos en esto. La Biblia nos dice que Jesús agradó al Padre. Sí, Dios dijo: este es mi hijo, tengo complacencia en él. La Biblia dice que Jesús obedeció en todo al Padre. La Biblia dice que Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Y cada cosa que hizo, y cada cosa que dijo, y cada cosa que pensó y que llevó a cabo en esta tierra, le dio la gloria a Dios hasta el momento de la crucifixión. Y la pregunta es esta: si Jesús lo hizo para darle gloria al Padre,
¿Que Jesús no estaba dándole gloria al Padre desde antes de venir a la tierra? Piénsalo así, antes de que Jesús naciera y creciera en la tierra, ¿que acaso Jesús no le estaba ya dando gloria al Padre en el cielo? ¿Que acaso Jesús no estaba agradando completamente al Padre en el cielo? ¿Que acaso Jesús no estaba dándole el peso de importancia y de dignidad, de alabanza a Dios en el cielo? ¿Que acaso Jesús no estaba en perfecta armonía, en sumisión con la perfecta voluntad del Padre en el cielo? Pareciera ser que Jesús vino a cumplir algo o a hacer algo que, si lo pensamos a la luz de la eternidad, realmente Jesús ya lo estaba haciendo desde antes. Entonces, ¿por qué Jesús lo tuvo que hacer así? ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? Y fíjate bien, faltaba algo en el cielo. Ya había gloria en el cielo, ya había armonía en el cielo, ya Dios estaba siendo agradado en el cielo, ya Dios estaba siendo glorificado en el cielo, ya Jesús estaba en perfecta armonía con la santidad y la voluntad de Dios en el cielo. Pero ¿sabes qué faltaba en el cielo? Nosotros. Eso faltaba en el cielo. Esa era la pieza faltante. Ya tenía gloria, ya tenía santidad, ya tenía obediencia, ya tenía armonía, ya tenía amor. Jesús ya tenía todo con el Padre y con el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Lo que hacía falta en el cielo éramos tú y yo. Porque la Biblia dice que cuando pecamos nos independizamos de Dios y nos apartamos de Él y decidimos ir por nuestro propio camino. De tal manera que Jesús dijo, faltan ellos en la ecuación. Entonces Jesús vino a la cruz y ofreció todo eso para hacer posible que tú y yo pudiéramos llegar y dejar de ser esa pieza faltante en el cielo. Y por eso Pablo dice, juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Está diciendo Pablo, Jesús acaba de poner esa última pieza del rompecabezas y nos acaba de dar un lugar en el cielo, porque esa pieza faltaba y ahora es posible gracias a la cruz de Jesús. Hacemos falta tú y yo. ¿Sabes? Jesús hizo todas estas cosas en nuestro lugar. Todo lo que nos faltaba a nosotros, Jesús lo proveyó para que a la vez, a través de su obra, también pudiera ser provista lo que hacía falta en el cielo, que éramos nosotros como su iglesia, que habíamos sido destituidos. Y sabes, quiero terminar y espero que te puedas emocionar conmigo con esto, con esta última definición o sentido de la palabra tetelestai. Tú y yo escuchamos, todo se terminó. Cuando Jesús está en la cruz, consumado es, y extiende el rostro y entrega el Espíritu. Y tú y yo pudiéramos pensar que consumado es quiere decir, pues ya acabó esto, game over, ya se acabó todo, el fin. Pero la palabra griega tetelestai no es una expresión de final, no es una expresión de derrota, no es una expresión de pérdida, es una expresión que era utilizada como una expresión de victoria, era una expresión de celebración, era una expresión de que algo acababa de ser logrado. Otro de los significados habla de un siervo que cumplió su función, habla de un artista que completó una obra maestra, como un pintor que acaba de dibujar una obra maestra. Y sabes que esta palabra tetelestai viene de la palabra griega teleo, viene de la misma raíz, y la palabra teleo era usada por los gladiadores en el Coliseo romano, cuando un gladiador sacaba su espada y dejaban salir estas bestias, y voy a decir así, la bestia del diablo, la bestia de la muerte y la bestia del pecado. Y entonces Jesús, como este valiente guerrero, con su vida, con su obediencia, con su santidad, destruye la muerte, destruye el pecado, destruye al diablo. Y Jesús dice, tetelestai, es un grito de victoria, es un grito de haber conquistado todo aquello que nos devoraba a ti y a mí. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? En otras palabras, Jesús en la cruz está diciendo, he vencido, el sacrificio fue hecho, la deuda fue cancelada, la justicia fue provista, la salvación ha llegado, y ahora tú y yo podemos tener acceso al Padre por medio de lo que Jesús hizo. Somos su pieza faltante, y ahora podemos estar sentados. Así que cierra tus ojos conmigo y piensa en esto por un momento y dale gracias a Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias porque tú
viniste a proveer todo aquello que nosotros nunca hicimos. Y lo proveíste para nosotros, Señor. Nunca vivimos en santidad, nunca vivimos en obediencia, nunca vivimos como con la capital de saldar una deuda, pero tú ya lo hiciste en nuestro lugar, Señor. Pero también gracias que abriste el espacio para que también podamos estar contigo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor. Y por esto recordamos la cruz, porque en este momento tan sublime tú gritaste victoria, tú gritaste he vencido, tú gritaste la salvación ha llegado hoy a este lugar. Y los cielos se abren, el velo se rasgó, las tumbas se abrieron, porque tú, Señor, ofreciste eternidad, porque tú ofreciste vida nueva y tú ofreciste acceso al Padre. Gracias, gracias y gracias por tu sacrificio, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Amén. ¿Alguien puede celebrar a Jesús por lo que hizo en la cruz? Quiero invitar a todos los que nos acompañan por Zoom. Si quieres que oremos contigo, tenemos estas salas en grupos al final, breakout rooms, en donde nos juntamos a orar por las necesidades. Dios está contestando nuestras oraciones, así que Zoom te va a arrojar ahorita un mensaje, le pones entrar y ahí van a estar personas de nuestro equipo listos para orar por ti, tus necesidades. Si quieres ser específico en tu petición, puedes serlo. Si no, puedes decir, hey, mi nombre es tal, y oren por mí en general. Y si no tienes necesidad en este momento, la reunión acaba de terminar, no tienes que entrar. Muchas gracias por estar aquí. Lanzamos grupos, breakout rooms, y todos los que están aquí, gracias por venir, los amamos, gracias por estar aquí. Esperamos de todo corazón que Dios esté bendiciendo sus vidas. Estamos despedidos. ¡Ánimo!